Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús atravesó de nuevo en barca a la otra orilla. Se le reunió mucha gente a su alrededor y se quedó junto al mar. Se acercó un jefe de la sinagoga que se llamaba Jairo y al verlo se echó a sus pies rogándole con insistencia: mi niña está en las últimas, ven, impón las manos sobre ella para que se cure y vivirá. Se fue con él y lo seguía mucha gente que lo apretujaba. Había una mujer que padecía flujos de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho a manos de los médicos y se había gastado en eso toda su fortuna, pero en vez de mejorar, se había puesto peor. Oyó hablar de Jesús y acercándose por detrás entre la gente, le tocó el manto pensando: con solo tocarle el manto curaré. Inmediatamente se secó la fuente de sus hemorragias y notó que su cuerpo estaba curado. Jesús, notando que había salido fuerza de él, se volvió enseguida en medio de la gente y preguntaba: ¿quién me ha tocado el manto? Los discípulos le contestaban: ¿ves cómo te apretuja la gente y preguntas: ¿quién me ha tocado? Él seguía mirando alrededor para ver a la que le había tocado. La mujer se acercó asustada y temblorosa al comprender lo que había ocurrido. Se le echó a los pies y le confesó toda la verdad. Él le dice: hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz y queda curada de tu enfermedad. Todavía estaba hablando cuando llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle: tu hija se ha muerto. ¿Para qué molestas al maestro? Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: no temas, basta que tengas fe. No permitió que lo acompañara nadie más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Llegan a la casa del jefe de la sinagoga y encuentran el alboroto de los que lloraban y se lamentaban a gritos. Y después de entrar les dijo: ¿qué estrépito y qué lloros son estos? La niña no está muerta, está dormida. Se reían de él, pero él los echó a todos y con el padre y la madre de la niña y sus acompañantes entró donde estaba la niña. La cogió de la mano y le dijo: Talita cumi, que significa: contigo hablo, niña, levántate. La niña se levantó inmediatamente y echó a andar. Tenía 12 años y quedaron fuera de sí y llenos de estupor. Les insistió en que nadie se enterara y les dijo que le dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Todos los días de la vida de cada uno de nosotros y de nuestras familias se conjugan estas dos realidades que hoy aparecen plasmadas tanto en la primera lectura como en el Evangelio. Dos realidades: una, la enfermedad; otra, la muerte. Y así es la vida de cada uno de nosotros. Cada día vamos experimentando realidades como estas dentro del marco de nuestras propias familias. Nos pasa de alguna forma, como escuchábamos en la primera lectura: ojalá que nosotros no tuviésemos, que alguno de nuestros hermanos o familiares tuviesen que vivir una realidad de esas. Quisiéramos tal vez vivir nosotros o experimentar esa realidad de la enfermedad o la muerte y que no la sufriera ese ser querido con el cual nosotros compartimos la vida. Aquí en nuestro santuario, en medio de todos los peregrinos, uno como sacerdote escucha
todos los días sus peticiones. Padre, por favor, ore por la salud de mi mamá, de mi papá, ore por la salud de mi hijo. Experimentan una realidad de muerte y buscan un consuelo y una fortaleza, una respuesta frente a esa experiencia dolorosa de la muerte. Y todos, dentro de esta misma fe que nos puede caracterizar, también tenemos nuestra parte humana. Y nuestra parte humana es donde nosotros no quisiéramos experimentar esas dos realidades. No quisiéramos la enfermedad, no quisiéramos la muerte. Pero también dentro de esta misma realidad humana encontramos esa fe que es la que tiene que movernos a nosotros. O sea, la fe que nos lleva a buscar no solamente lo posible, sino a buscar lo imposible, agotar todos los medios. Miren, por ejemplo, este papá en el Evangelio, Jairo, que va en búsqueda de Jesús para encontrar la sanación de su hija. No es simplemente que Jesús estaba a la vuelta de la esquina o que estaba ahí fácil cerca a su casa. Va a tener que agotar muchos medios para poder llegar a donde está Jesús, para decirle: por favor, haz algo por mi hija. Ve a mi casa, si puedes hacer algo por mi hija. Yo lo pongo en este contexto hacia nosotros. ¿Qué hace un papá y una mamá por un hijo enfermo? Díganme. Hasta lo imposible lo hacen. Agotan todos los medios, todos los caminos. No se quedan simplemente ahí. Está enfermo, pues bueno, miremos a ver qué es lo que podemos hacer. Si nosotros hasta desde bebés, desde muy pequeñitos, sabemos cómo hemos tenido esa consideración y esa cercanía y ese amor que pueden tener nuestros padres, que no importa la hora en que tengan ellos que despertarse, no importa lo que tengan que hacer a la hora que tengan, trabajo que puedan tener ellos para poder realizar, para poderse quedar cuidándonos y preocupados por nosotros. O sea, Jairo, dentro de este texto, nos muestra que él como papá también hace lo imposible, pero tiene una fe. Y eso es más que cualquier acción, más que cualquier acción que se pueda realizar. Tiene una fe y una credibilidad en aquel que puede hacer algo por su hija. Y la otra situación, esta mujer que lleva 12 años con un flujo de sangre y ha gastado toda su fortuna en médicos, en tratamientos, y no ha encontrado la sanación. También agota todos los medios. En estos días, una persona con la realidad pues de enfermedad de alguien de su casa, los médicos, a veces, Dios mío, falta tanta humanidad, a veces tanta humanidad en algunos de ellos que tienen, o sea, son como tan inhumanos, como tan desencarnados en algunos aspectos, para poder decir: miren, si ustedes hubiesen hecho esto hace tanto tiempo, no estaría así. Entonces la realidad es que ya no se puede hacer nada. Y las personas, yo creo que hay respuestas que uno tiene que saber, que puede decir: miren, en este momento tenemos que agotar hagamos esto. Hay esta clase de cuidados, hay que tener tacto, Pero yo también decía, recordemos que los médicos pueden decir algo, pero la última palabra la tiene Dios. O sea, el médico puede decirle a usted: ya a usted le queda un mes. El médico le puede decir: a usted le queda una semana. Usted de esto se va a morir. Y uno no lo sabe. Uno no sabe, porque dentro de la sabiduría de Dios está un día y una hora que eso ni ustedes ni yo lo sabemos. Y ni ustedes ni yo podemos cambiar un segundo. Es cuando a uno le toca y cuando Dios a uno lo quiere llamar. Esta mujer había agotado todo. Los médicos le habían dicho: ya no hay nada que hacer.
Y ella va con su fe y en medio de la multitud. Y ella solamente en su fe piensa que con tocarle el manto a Jesús va a quedar sana. Miren esto que el Señor siente, porque Él siente una fuerza que sale de Él. ¿Cuál es esa fuerza que sale del Señor? Es la fuerza curativa, de sanación, de poder, de liberación que tiene el Señor. Pero todo esto es posible para el que tiene fe. No hay otra razón. Por eso, cuando Él siente todo esto y le pregunta a sus discípulos: ¿quién me ha tocado el manto? Y ellos le dicen: pero Señor, mira toda esta multitud, mira toda esta gente. O sea, ¿cómo vamos a darnos cuenta? Y la mujer reconoce esto y va donde Jesús. Se inclina ante Él y le dice que ella fue. Y el Señor le dice: tu fe te ha salvado, tu fe te ha curado. Y en la realidad también de lo que para todos pueden pensar que es la muerte de esta niña, cuando va el Señor allá a la casa, después de que le han dicho a Jairo que ya no hay nada que hacer, porque su hija murió, Jesús se pone en camino y llega a esta casa y dice: la niña no está muerta, está dormida. ¿Y cuál es la actitud de la gente? Díganme ustedes. Se rieron, se burlaron de Jesús. O sea, ¿cómo es eso? Miren, hermanos, esa es la falta de fe. Cuando uno no tiene fe, cuando no hay fe en nosotros, cuando no hay esa fe y esa credibilidad en el Señor, nos parece que todo es una bobada, nos parece que todo es risa, nos parece que todo es burla. Y por eso cada vez más nosotros debemos tener esa convicción especial de esa fe bien arraigada en la persona de Jesús. Y por eso uno tiene que declarar, en la fe hay que declarar la sanación, la liberación, el perdón, la vida. Cada día hay que declararla. Nosotros no podemos dejarnos llevar de un mundo incrédulo. No podemos dejarnos llevar de muchos que no creen, de lo que ya que han dejado de lado la experiencia de Jesucristo en su vida. Nosotros que la tenemos, nosotros que hemos experimentado el encuentro con Jesús, la cercanía de Jesús, nosotros que hemos sido liberados de Él, sanados en muchos aspectos, estamos invitados a fortalecer nuestra fe y a comunicarla. Esa es nuestra tarea. Todos, en la realidad de la enfermedad y de la muerte, pueden pensar lo que quieran, pero Dios es el último que tiene la palabra. Hay personas que se mueren no de la enfermedad que les diagnosticaron, se enferman y se mueren de la depresión, de pensar, de darle vueltas y vueltas a la situación, en cambio de acercarse a ¿quién? A Dios. Nuestro gran equilibrio emocional nos lo da Dios. En cambio de cuestionar tanto, deberíamos de creer más en Dios y saber que la vida nuestra y la vida de nuestra familia está en las manos de Dios. Tener fe, creer, pero también aceptar la voluntad de Dios. Así sea.